nuestro recorrido por el santuario nos visitó un grupo de jóvenes, amigos de una comunidad cristiana. Nuestro guía fue el estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Jiré, de la Universidad de Montemorelos. Aquí venía el israelita para pedir perdón por sus pecados. Y era 1 kilómetro de distancia, imagínense, aquí, ¿cuántos están aguantando el sol ahorita? No, ¿verdad? Ahora imagínense en el desierto caminando 1 kilómetro de distancia con el sacrificio que iban a llegar. Podía ser desde palomas, tórtolas, el corderito que era como el más común, hasta animales más grandes como la vaca. Entonces imagínense caminar 1 kilómetro con el animal, pues sí es algo cansado, ¿no? Ok, entonces el santuario en cada una de las cosas que tiene, cada uno de sus componentes representa una cualidad de Jesús. Y vamos a ver cada una de ellas. Ahora, ¿por dónde creen que se entraba al santuario? Mira, muy bien, por la entrada. El santuario no tiene más entradas, solamente hay una, que es la puerta. No tiene salidas de emergencia, no tiene ventanas, no. Solo hay una forma de entrar, que es por la puerta. ¿Cuál creen que es la puerta? Ok, no, pero aquí. Bueno, esta, ¿no? ¿Y cómo sabe, por qué sabe que es la puerta esta? ¿Y si se hubiera desatado ese? Ok, hay algo interesante en la puerta. ¿Ya se dieron cuenta de los colores? Ok, la Biblia menciona que tenía un patrón hermoso de 3 colores. No menciona cuál era el patrón, pero nosotros creemos que el patrón pudo haber sido algo así. Y son 3 colores porque cada uno de los colores representa una cualidad de Jesús, ¿vale? ¿Alguno sabe qué significa o cree que significa el color morado, por ejemplo? Muy bien. ¿Y por qué la realeza? Muy bien, exacto. Ustedes estudiaron antes de venir. Ahora tenemos el rojo. Así es, sangre de Cristo, el sacrificio. Era igual un recordatorio para el pueblo de Israel que la paga del pecado era ¿cuál? La muerte. Era un recordatorio que por su pecado había muerte. Y pues aquí estaba, ¿no? Y el último, el azul. Rey, no, pues ya aquí está el morado. No, santidad son las cortinas de color blanco. Ok, el azul se menciona que es la ley de amor. La cualidad de Dios es una ley basada en el amor. ¿Por qué? Ok, en Números se menciona lo siguiente. Se menciona que Dios mandó a cada uno de los israelitas construir tejer cordones de color azul, para que cada vez que vieran ese cordón se acordaran del pacto que él había hecho con ellos y pues evitaran pecar, evitar cometer errores. Y vamos a pasar. No tanto así. Pasen. Ok, entonces tenemos aquí el primer mueble. ¿Alguno sabe cómo se llama este mueble? ¿Y qué se hacía aquí? Sí, ¿verdad? Exactamente. En el altar del sacrificio se sacrificaba. Yo voy a necesitar un voluntario. No se peleen. Ok, ven. Ok, les voy a presentar a nuestro integrante más viejito del ministerio, nuestro actor doble de riesgo. Se los presento, se llama Federito. Así que cuídamelo, ¿vale? Cuídame. Ok, en el santuario normalmente el sumo sacerdote hacía dos sacrificios diarios, mínimos, que era el sacrificio de la mañana y un sacrificio en la tarde. Pero si un israelita quería pedir perdón por un pecado, tenía que él ofrecer un sacrificio. En este caso mayormente era un cordero y debía tener tres cualidades. Y vamos a aprender las 3. La cualidad número 1 es que no debía tener mancha. ¿Este corderito tiene mancha? Sí. Mancha, sin defecto. Tenía que ser puro. Segundo, debía ser joven, debía tener 1 año de edad. No puede ser más chiquito ni más grande. ¿Por qué? Resulta que los corderos cuando tienen 1 año son los corderos más jóvenes. Son los que andan saltando de un lugar al otro, los más traviesos. Y la tercera cualidad, y es una de las más importantes, no debía tener ningún hueso roto. En pocas palabras, el cordero debía ser totalmente perfecto. Así es. Y el encargado de checar esas 3 cualidades, o por así decirlo, el que tenía que hacer ese filtro, era el sacerdote o el sumo sacerdote a la entrada.
pero como este corderito ya pasó esas 3 cualidades, pues ya está aquí adentro, ¿ok? Entonces, ¿qué se hacía? El israelita tenía que hacer 2 cosas. Número 1, bueno, 3. Número 1, ponía al cordero en el suelo. Con cuidado, con cuidado. Ok. Número 2, tenía que arrodillarse. Y número 3, con sus 2 manos, ponerlas en su cabeza. En su cabeza. No, en la cabeza del cordero, ok. Y en oración tenía que confesar sus pecados a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el único capaz de perdonarnos? Dios. Así es. Entonces, en su mente confesaba todas esas oraciones. No al sumo sacerdote, porque él no tenía nada que ver. Entonces, ahora pasaba lo siguiente. Dijimos un versículo al principio, ¿no? Porque la paga del pecado es... ¿Quién creen que debía morir por los pecados de... ¿Cómo te llamas? Sofi. ¿Quién cree que debía morir por los pecados de Sofi? Ella, ¿no? Porque pues ella es la que hizo la travesura. Pero tenemos un Dios que nos ama demasiado, que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo muera. Yo no quiero que tú mueras. Pero sí debe haber una marca, una sentencia de ese pecado, de ese error que cometiste. Y en este caso, ese error o esa sentencia se le daba al corderito. Entonces, ¿quién creen que era el responsable de matar al corderito? Y yo les pregunto, ¿qué culpa tenía el sacerdote? Él no cometió el pecado. Entonces, ¿quién creen que debía matarlo? La persona, ¿no? La persona que lo cometió. Entonces, les presento a Cocu, el sumo sacerdote. Préstale el cuchillo. Ok, y con mucho cuidado, no me lo vayas a maltratar mucho. Tienes que degollarlo. No, eso no es degollar. No. Ok, entonces, pásame esto. Por mucho peligro para esto. Ok, ¿cuánto le damos un aplauso a Sofi? Ok, ya puede pasar. Se mataba el animal degollándolo y el sacerdote recogía la sangre en una vasija, ¿ok? Y pues este ya estaba muerto y lo que se hacía se limpiaba y ahora sí ya era apto, ahora sí para sacrificarlo. Digo, para crucificar. Ay, ¿cómo era? Sacrificarlo, perdón. Ok, ¿y qué se hacía con la sangre? El sacerdote pasaba la sangre o la rociaba en los 4 cuernos. Eso es muy importante. ¿Por qué creen que son 4 cuernos? 4 cuernos simbolizan los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Así es. Cuando Jesús murió por nosotros, Él cumplió esos 3 requisitos del Cordero. Número 1, no tenía mancha. Él no cometió ningún pecado, no cometió nada mal. Segundo, bueno, Jesús no murió a 1 año de edad, pero sí murió a una edad joven, a los 33, ¿no? Y la tercera y muy interesante, cuando uno estudia sobre la crucifixión romana, es que los romanos acostumbraban a romperle los huesos a las personas. ¿Y ustedes creen que a Jesús le rompieron los huesos? Así es. Entonces, como se cumplieron las 3 cosas, entonces era apto entonces como un cordero. Y los 4 puntos cardinales, Jesús, ¿por quién murió? Por todos, ¿no? Y ese todos, ¿a quién abarca? A todo el mundo, ¿no? Entonces, el altar del sacrificio nos hace una invitación a cada uno de nosotros, que solamente por Cristo Jesús podemos ser perdonados. Y el único que le podemos confesar nuestros pecados, entonces, ¿a quién es? A Jesús. Ahora, de este lado, de su lado derecho, tienen un mueble. ¿Cuánto medía este mueble? Los que estudiaron mucho. 4 codos, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 6 codos. Ok, no se maten la cabeza, la Biblia no menciona medidas de aquí. Este es el lavacro de bronce. ¿De quién creen que estaba hecho? De bronce, ¿verdad? ¿Y qué se hacía aquí? Ok, los sacerdotes y el sumo sacerdote se lavaban las manos y los pies aquí. ¿Por qué? Bueno, no sé cuántos sepan, pero el pueblo de Israel tenía sus leyes de higiene. Y cada una de esas leyes de higiene decía que si un israelita veía algo muerto o tocaba algo muerto, quedaba impuro hasta el anochecer. O sea, quedaba sucio. Pero nosotros estamos diciendo que este lugar representa a Dios. Y Dios no es nada impuro, ¿sí o no? Dios es limpio, Dios es santo. Y el sumo sacerdote o el sacerdote no podía estar sucio en un lugar que era limpio. Así que a través de esta agua, simbólicamente era purificado. Se le quitaba esa suciedad cada vez que oficiaba un sacrificio. Pero también se lavaba las manos y los pies para entrar
y para salir, o antes o después de entrar y salir, al lugar santo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cuando visitan a un amigo van presentables, van bañados? Pero cuando visitamos a alguien que nos importa demasiado, vamos lo mayor presentados posibles. Ahora, aquí, en este lugar, en el atrio, solamente era un grupo de personas que podía entrar, que era tanto los que trabajaban aquí, los sacerdotes, como el israelita que quería pedir perdón. Pero para entrar al lugar santo, el número se reducía a solo los que podían entrar, eran los sacerdotes que trabajaban allá. Eran los únicos que podían entrar. El grupo se reducía, tanto así que era un honor poder estar cerca de la presencia de Dios. Tenían que estar lo mayor presentados posibles, porque en el lugar donde iban a entrar no era cualquier lugar. Era, pues sí, representaba la casa de Dios. Entonces era un momento especial. Tanto así que para que el sumo sacerdote o el sacerdote entrara al lugar santo, tenía que entrar descalzo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés y la zarza ardiente? ¿Qué le dijeron para que se acercara? ¿Por qué? ¿Y cómo se llama ese lugar? Así. Entonces tenía que entrar con esa misma condición, poder estar ahí. Ahora, estamos viendo que el Cocu es nuestro sumo sacerdote. Ven para acá, Cocu. Ven. Y tenemos aquí el gorrito, se llama Mitra. ¿Cómo se llama? Mitra. Ok, y en el gorrito tenía una placa de oro que tenía grabado un mensaje que significa santidad al Señor o santidad a Jehová, que era un recordatorio de lo que él estaba representando, no era cualquier cosa. El sumo sacerdote representaba en carne propia a lo que iba a ser Jesús o Dios alrededor de todo el pueblo. Cada vez que él caminaba, camina por favor, sonaban unas campanitas, tanto aquí como allá. ¿Por qué? Era un recordatorio de que Dios estaba en medio de ellos. Eso era lo que él representaba para el pueblo de Israel. Así que vamos a entrar ahora al lugar santo. Les voy a pedir un favor, acérquense lo más que se puedan, abrácense si quieren, porque es un lugar pequeño. ¿Ok? Vamos a entrar por acá, de este lado. Aquí pueden abarcar todo lo que quieran de este lado. Ok, estamos entrando entonces al lugar santo. Yo les dije que este es un lugar muy especial, no cualquiera podía entrar. Pero como ustedes son mis invitados, nuestros invitados, les voy a dar la oportunidad de que me digan qué mueble quieren que les explique primero. Ese, el candelabro. Ok, me caen muy bien, escogieron mi favorito. El candelabro era una obra de arte. ¿Por qué? Porque fue tallado en una sola pieza y fue tallado o labrado con una sola herramienta. Tanto así que de especial que se le metieron detalles al candelabro. Al igual que el abacro de bronce, el candelabro no tiene medidas. Así que no se preocupen. Pero sí sabemos que era grande, o creemos que era grande. ¿Por qué? Porque la Biblia sí menciona el tamaño o el peso del cual se había hecho el candelabro, que era de 1 talento de oro. Aproximadamente eso es como un peso de 34 a 35 kilos, más o menos. Entonces, sí era grande, ¿ok? Tiene 7 lámparas o 7 velitas donde tenían que estar encendidas. ¿Y quién le daba mantenimiento o quién se encargaba de esto? El sumo sacerdote. Era el encargado de checar que nunca se apagara ese candelabro. Siempre tenía que estar encendido. El candelabro era el único mueble que le daba luz a este lugar. De este lado vemos 2 cortinas doradas, pero en realidad eran tablas de acacia bañadas en oro. Nosotros traemos cortinas porque está muy pesado traer tablas de ese tamaño. Claro. Y muy caro también. Muy bien. Y de este lado también, pero pues para que ustedes entren. Ok, entonces, imagínense, la luz de las velas más el reflejo en las paredes mantenía iluminado pues este lugar. Ok, y de este lado tenemos la mesa de los panes. ¿Cuántos panes ven aquí? 12. ¿Alguien sabe qué significan los 12 panes? Las 12 tribus. Ok. No crean que solo hicimos panes grandes porque son más didácticos. Más o menos de ese tamaño eran. Cada uno de estos panes pesaba entre 4 y 5 kilos. Cada uno. Pero es que eran tribus grandes, ¿no? Ok. Y pues la mesa, si se dan cuenta, tiene una corona
tiene ahí una corona y los 12 panes. ¿Qué significan estos dos o qué nos recuerdan? ¿Quién es el pan de vida? Cristo, así es. ¿Qué pasa cuando uno no come? Bueno, yo si no como me enojo, me pongo de mal humor. Así es, cometemos errores, nos ponemos de mal humor. Y eso hace entonces que las cosas que hagamos ya no sean pensadas, sino por impulso. Ahora, yo no estoy hablando de que esto es un pan físico. ¿Qué pasa cuando uno no come pan espiritual? Cuando no lee la palabra de Dios. Eso puede afectar en nuestra vida física. Hay personas que han dejado de comer este pan de vida, este pan espiritual, este pan especial, que ha afectado en su vida física, en su vida social demasiado. Entonces, si aquí tenemos el pan de vida, se dan cuenta que el candelabro, está chueco. El candelabro está a la misma altura. Está a la misma altura. Ayúdame, por favor. Está a la misma altura que la mesa de los panes. ¿Por qué? El candelabro pudo estar ahí en la esquina o pudo estar en la entrada, pero tiene una relación muy importante con la mesa de los panes. ¿Qué creen que significa el candelabro? 7 iglesias, los 7 días de la creación, las 7 trompetas, los 7 sellos, pero también representan a la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo está eso de que ambos somos la luz? Ok. Tengo un amigo que lo dice de la siguiente manera. Dios es como el sol y nosotros como la luna. La luna no da luz por sí misma, pero sí refleja la luz de ¿qué? Del sol. De igual manera, nosotros debemos ser testimonio para los demás de lo que fue Jesús aquí en la tierra. Y por eso es que está a la par, porque si nosotros nos alimentamos de esto, lo conocemos todos los días, vamos a reflejar tarde o temprano actitudes que Jesús tuvo. ¿Cuántos les ha pasado que le dicen, oye, a Sofi, por ejemplo, ya me acuerdo de tu nombre, Sofi, ¿no te han dicho a ver, ¿cómo es? Oye, tu amiga es fulanita, y tú dices, oye, sí, ¿cómo supiste? Es que se te nota que tienes actitudes de esa persona, me recuerdas a esa persona. Bueno, de igual manera, si nosotros nos rodeamos de Jesús todos los días, ¿a quién creen que vamos a copiar? ¿A quién vamos a imitar? A Jesús. ¿Y cuántos quieren imitar a Jesús? Amén. Ok, y tenemos por último este mueble. ¿Saben cómo se llama? ¿No? Ok, no se preocupen. Se llama altar del incienso. ¿Y qué se ponía ahí? Incienso. Tener el altar del incienso. ¿Y quién era el encargado de darle cuidado a este lugar, a este mueble? El sumo sacerdote. Se tenía que poner incienso 2 veces al día. Ok, ¿qué creen que representa este incienso, este humo? ¿Quién dijo la oración? Las oraciones. Muy bien. Así es. Representa las oraciones que nosotros hacemos. ¿A quién? A Dios. ¿Y cuántos creemos que nuestras oraciones llegan a Dios? Amén. De igual manera, un recordatorio para los israelitas que venían aquí a hacer algo. ¿Qué venían a hacer aquí? A pedir perdón, ¿no? Y era un recordatorio y era una confianza que el israelita tenía de que su perdón o su arrepentimiento entonces llegaba ¿a dónde? A Dios. Si se dan cuenta, tenemos un hueco entre la cortina y el techo. No es que nos haya quedado corto, es que así era. ¿Por qué? Porque este incienso pasaba al lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios. El incienso suelta un aroma agradable, tanto así que nuestra vida, si nosotros estamos rodeados de Jesús, vamos a tener una vida feliz, una vida, ahora sí, con aroma agradable. Cada uno de los muebles que están aquí, bueno, en general, el santuario estaba orientado de una manera específica. ¿Alguno sabía eso? O sea, no era de que la columna de fuego se paraba y ahí se ponía nada más, sino que tenía una orientación específica. Y les voy a decir cuál es. La puerta quedaba al este. Entonces, ¿el fondo a dónde quedaba? Oeste. La mesa de los panes al norte y el candelabro al sur. Así es, ¿por qué? Bueno, hay muchas explicaciones. Una de ellas, ¿de dónde venían saliendo el pueblo de Israel? Ok. ¿Cuál es el dios cuál era el dios que más representaba a Egipto? El dios del sol. Exacto. ¿Y por dónde sale el sol? Por el este, exactamente. Y es una invitación de Jesús de decirte, oye, no me importa tu pasado,
no me importa lo que hiciste antes, siempre y cuando tú quieras venir a mí y le des la espalda al pasado. De igual manera, pues esa es una invitación para todos, que nosotros podemos tener esa confianza de que a Jesús no le importa nuestro pasado, sino le importa lo que vamos a hacer en el presente y lo que haremos en el futuro. Ok, en este lugar entonces entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Ya se dieron cuenta que como que se va reduciendo el número de personas cada vez que se quieren acercar a Dios? Al principio era una gran cantidad, pero aquí se reducía el número. Ahora, en el lugar santísimo se reducía a un solo número. ¿Qué número? ¿Cuántos eran? 1. Tanto así, se reducía a una sola persona. Pero nosotros le vamos a dar la oportunidad de que entren todos ustedes hoy. Así que vamos a entrar a ese lado y sí péguense, porque sí es muy pequeño el lugar. ¿Vale? ¿Alguien dijo cómo se llamaba el mueble? ¿Cómo dijeron? Arca de la Alianza, ¿otro nombre? Arca del Pacto. ¿Por qué tenían esos nombres? Cada uno de los muebles significa algo. El altar del sacrificio, pues sacrificio, ¿no? Altar del incienso. ¿Pero por qué tenía el nombre de altar del incienso? ¿Qué se pone ahí? Incienso. La mesa de los panes, ¿por qué se llamaba así? Ok, entonces el altar, el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿por qué creen que se llama así? Muy bien, porque había un pacto. ¿Y qué pacto había hecho Dios con su pueblo de Israel? Su ley, que eran los 10 mandamientos. Así es. Miren, acá hay un hueco por donde pueden ver las 3 cosas que se encontraban. ¿Ok? El mueble no tenía un hueco, es para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Y hay 3 cosas. Necesito que alguien me diga qué es lo que ve. Ok, ¿qué más? Ok. Ok. Me voy a dar la oportunidad, si me lo permiten, de sacar las 3 cosas para que se las muestre. ¿Les parece? Sí. Ok. Ok. Vale. Las 3 cosas que estaban aquí representan las 3 cualidades más especiales de Dios o del trono de Dios. ¿Ok? Y se los voy a enseñar. Tenemos número 1, el maná. El maná suplía una necesidad. ¿Qué necesidad suplía? El hambre. Hace rato dijimos que si uno no come, ¿cómo se pone? Este es el maná y suplió una necesidad, que era el alimento. De igual manera, Dios suple todas las necesidades que nosotros tenemos. Tenemos esa seguridad de que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades. Podemos ir con Él, hablar con Él y decirle lo que nos preocupa, nuestros problemas, y tener la confianza y la seguridad de que Él va a responder cada una de nuestras oraciones. Entonces voy a dejar aquí el maná, ¿ok? Tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una cualidad muy especial de Dios. ¿Cuál es? Que tenemos un Dios de amor. Los 10 mandamientos son un reflejo de su carácter, son un reflejo de su amor. ¿Por qué? Si se dan cuenta, los 10 mandamientos son instrucciones que nos enseñan cómo estar cerca de Él. Son instrucciones de algo bueno. No puso cosas difíciles ahí en los 10 mandamientos, ¿no? Pero, pues eso, es un reflejo del carácter de Dios. Y el último, este sí no se vaya a romper. Tenemos la vara de Aarón. ¿Qué ven de interesante aquí? Ok. Esas igual son 2 cosas muy importantes, 2 cualidades que aprendemos aquí. Número 1, Dios es el único que está al control de las cosas. ¿Por qué? ¿Algunos se sabe la historia de la vara de Aarón? Sí. ¿Cuántos creen que vivimos en un mundo corrupto? Sí, ¿no? Ok, porque somos humanos y estamos destinados a hacer el mal. Ok, pero el pueblo de Israel creía que Moisés también era corrupto. ¿Por qué? Porque el primer sumo sacerdote fue su hermano. Y es así como que, oye, qué raro que el hermano del líder del pueblo sea el encargado de este lugar. De seguro debe haber algo entre manos. Pues de igual manera, Dios tuvo una forma de demostrar que Él es el único que controla las cosas, que Él es el que escoge. ¿Y cómo fue? A través de varas. No solo estuvo la vara de Aarón, estuvieron varas de varios representantes de familia para poder decidir quién iba a ser el que ministraba este lugar. ¿Y cuál creen que fue el que floreció? La de Aarón. Ahora, esa es la número 1. Dios está al control de las cosas. Pero la número 2 es muy importante.
tenemos un Dios que es Dios del imposible. ¿Por qué? Porque le dio vida a algo muerto. Las varas son ramas secas, ¿sí o no? Al menos que tengan hongos y crezca algo. Pero la Biblia no dijo que tenía hongos, sino que tenía flor y fruto. Tanto así reverdeció que tenía flor y fruto. ¿Alguien encuentra un problema ahí? ¿En flor y fruto? ¿Sí? ¿Cuál? No diferentes, pero son dos pasos relacionados. Exacto. Primero va la flor y luego va el fruto. No puede haber flor y fruto a la vez. Si hay una flor, entonces no hay fruto. Y si hay fruto, entonces no hay flor. Pero habían de las dos, porque tenemos un Dios de lo imposible. Okay, ¿y qué se hacía aquí? ¿Alguien sabe qué se hacía en este lugar? ¿Sí? Se derramaba la sangre del... El día de la expiación. Muy bien. En hebreo, el Yom Kippur. ¿Por qué el día de la expiación, día de la limpieza, día de la purificación? Algo muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando Sofi pasó allá, aquí nuestro amigo fue el que esparció sangre en los 4 cuernos? Ese era un simbolismo de que su pecado le había sido quitado, mas no de que el pecado había desaparecido. Imagínense, todo un año el pecado de todo el pueblo se concentraba en este lugar. Y si estamos hablando de que es un lugar limpio, entonces tenía que haber un día para que se purificara este lugar. Y el encargado, o el que administraba o oficiaba esta ceremonia, era el sumo sacerdote. Pero hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a desvestir al sumo sacerdote. ¿Por qué? Yo les dije que durante todo un año, menos un día, él representaba a Dios en medio del pueblo. Pero en ese día especial ya no representaba a Dios, porque su presencia ya se encontraba aquí. No podía haber dos representaciones de Dios juntas. Pero él representaba algo interesante. Él iba a representar a un intercesor del pueblo, iba a representar al pueblo ante Dios. ¿Ok? El sumo sacerdote con estas vestiduras era como representaba a Dios. Pero cuando entraba en este lugar, a ver, con permiso, Cucu, uno de mis compañeros, Brian, por favor, David, ok. Cada una de estas cosas se le era quitada. No entraba así en el día de la expiación. Simplemente entraba con esta túnica blanca. Si nosotros leemos la Biblia, esta túnica blanca, no, quédate con el gorrito, no te preocupes. Esta túnica blanca, tranquilo. Esta túnica blanca, si nosotros leemos la Biblia, era el uniforme, por así decirlo, de un sacerdote común, de un sacerdote normal. Pero cuando él entraba aquí, él entraba con esta vestimenta, porque ya no representaba a Dios, sino representaba a un intercesor. Entonces, lo que pasaba aquí era algo interesante. Mientras él estuviera aquí, el pueblo de Israel tenía una gran angustia. ¿Por qué creen? Por los pecados. Nosotros tenemos un Dios que nos da la oportunidad de perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de verdad. Pero si nosotros no nos queremos arrepentir de verdad, no es posible que podamos estar con Él. Él solo puso una condición, ¿cuál es? Arrepentirse de sus pecados. Pero si no lo haces, no hay otra forma de estar con Él. ¿Y la paga del pecado cuál es? Y si tú no quieres aceptar o soltar ese pecado, pues ¿qué te toca? Así es. Entonces, durante todo el tiempo que el sumo sacerdote estaba en este lugar, entonces el pueblo tenía un gran miedo, porque en cualquier momento tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu comadre, tu compadre, el que fuera, y no se había arrepentido de algún pecado, entonces se iba a morir. Y entre más tiempo pasaba él aquí, más angustia había, porque era más posible de que alguien que conocieras muriera. ¿Qué nos invita a esto? Nosotros no tenemos que entrar aquí una vez al año ni pasar una prueba una vez al año, pero sí vamos a ver esta prueba una vez en toda nuestra vida. ¿Por qué? Dios nos da una sola oportunidad para poder estar con Él, una sola, no hay más. Y cuando llegue esa oportunidad, solo van a haber dos caminos, dos recompensas, una muy buena y una no muy buena. ¿Ok? Solo hay dos. Y tenemos un Dios que nos da esa oportunidad. Gracias a que Jesús murió por nosotros, nosotros no tenemos que matar a nuestras mascotas. ¿Ok? Nosotros no tenemos que matar a algo que amamos demasiado para poder seguir con vida. Pero sí nos enseña cómo poder llevar una vida si queremos estar cerca de Él. ¿Se dan cuenta que los muebles, el material de los muebles fue cambiando entre más se acercaban aquí? Al principio eran muebles ¿de qué? De bronce.
Y entre más se acercaban, ¿de qué se hicieron? ¿Y qué vale más, el oro o el bronce? Así es. Entre más queremos estar cerca de Dios y más nos acercamos, más valor vamos agarrando como hijos de Dios. Más valor vamos agarrando. Cada vez nos perfeccionamos más. Pero eso solo pasa si nos queremos acercar a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Ok? Con la explicación de los 3 muebles. 1, tenemos que tener una vida espiritual sana. Que eso incluye, entonces, conocer a Dios todas las mañanas. ¿Cómo es eso? A través de la lectura de la Biblia, de su palabra de Dios. La segunda, a través de la oración. ¿Cómo es la única forma de poder comunicarnos con Dios? Con la oración. Y si hacemos esas 2, inevitablemente vamos a cumplir la tercera, que es ser luz para las demás personas. Es la única forma de poder demostrar a Jesús a los demás. ¿Y cuántos se quieren callar que tenemos un Dios que nos ama y que nos quiere cerca nuevamente? ¿Cuántos se quieren callar ese secreto? ¿Verdad? No debiera ser un secreto. Al contrario, todos debiéramos ser testimonio para que todos conozcan a Jesús. Así es. Entonces, este lugar es muy importante porque es un recordatorio de que algún día vamos a poder estar nuevamente cara a cara con Dios, con Cristo Jesús. Así es. Cuando el santuario se inauguró, la presencia de Dios bajó aquí. ¿Se dan cuenta que hay 2 querubines? Ok. ¿Y sus alas cómo están? Así, ¿no? Como que tapando algo. Cuando el santuario se inauguró, la presencia de Dios bajó aquí. Los querubines eran los encargados de cubrir su presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tanta que no la podemos ver. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Moisés pidió ver a Dios? Dios no le mostró cómo era. Dice que le mostró su espalda, su santidad. ¿Y qué le pasó al rostro de Moisés? Quedó iluminado, pero iluminado, más que el sol de ahorita. Y se tuvo que tapar para no espantar a las personas. Imagínense ahora, si la presencia de Dios estaba aquí, qué tanta luz irradiaba en este lugar. Y los ángeles son los encargados de cubrirlo. De igual manera, es un recordatorio para nosotros. Nosotros, en el estado en el que estamos, no podemos ver a Dios. No somos capaces ni siquiera de imaginarnos cómo es Él. Nos podemos imaginar sus cualidades, pero no podemos saber cómo es. Pero creemos que Dios está con nosotros. Pero creemos que algún día, esperamos que no sea muy lejano, podamos ver a Dios cara a cara y poder disfrutar estar de su compañía. Amén. ¿Les importaría si termino con una oración? Adelante. Ok. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque a pesar del calor, tú nos permites disfrutar de este hermoso día. Te damos gracias porque tú te preocupas por cada uno de nosotros. Tanto así que enviaste a tu Hijo para poder darnos una segunda oportunidad. Y sabemos que queda de cada uno de nosotros aceptar esa oportunidad. Pero sabemos que con tu ayuda tú nos vas a poder ayudar a afrontar y poder pasar cada uno de esos obstáculos que la vida nos pone. Te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, que nos cuides, nos guardes y que sobre todo nos ayudes a recordar que nosotros somos testimonio para las demás personas. En Cristo Jesús, amén.